Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy médico internista y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. Eh, Hoy quiero subir un video acerca de un caso clínico. Ya había pasado, el último caso clínico que subí fue aproximadamente hace 3 semanas por cuestiones laborales, pero me gustaría subir el día de hoy otro caso acerca de uno de los problemas que es muy común, más que nada en el servicio de gastroenterología, como es la disfagia, pero me gustaría enseñar este caso clínico que tuvimos en el servicio de medicina interna, en donde se llevó a cabo junto con el servicio de gastroenterología el protocolo de estudio, diagnóstico y tratamiento de este paciente en específico y en particular, que me pareció bastante interesante y que ejemplifica muy bien cómo se debe llevar a cabo el protocolo y el diagnóstico en un paciente con estas características. Recuerden, los videos que pongo con Case Study en la parte superior izquierda son para los videos con casos clínicos donde reviso alguna enfermedad, alguna patología por medio de un caso clínico de algún paciente que llegamos a tener en el servicio, en la hospitalización, en los años en los que llevo ejerciendo pues esta especialidad. Vamos a empezar con el caso clínico. Es un paciente de 71 años, masculino, que es enviado al servicio de medicina interna por padecimiento actual de 9 meses de evolución, caracterizado por dificultad para deglutir, asociada además a molestias epigástricas y a molestias torácicas. ¿Cuáles son los antecedentes de importancia para el padecimiento actual de este paciente? Fumador previo, actualmente ya no fuma, pero tiene el antecedente de 17 paquetes año, antecedente de enfermedad arterial coronaria, hipertensión, estenosis espinal cervical, que fue intervenido quirúrgicamente por laminectomía descompresiva y que a decir del expediente clínico hubo algunas complicaciones posoperatorias con episodios de aspiración. Antes de cualquier otra cosa, tenemos que definir en los pacientes que estamos evaluando, estamos en un protocolo de disfagia, cuál es el origen de la disfagia. Puede ser causada por problemas en la orofaringe o problemas en el esófago. La dificultad para iniciar una deglución se puede considerar como disfagia orofaringea, mientras que la sensación intermitente de comida que el paciente nos refiere como sensación de atrapamiento en el cuello o en el pecho, podemos orientarnos a que probablemente sea una disfagia esofágica. El interrogatorio tiene que ser de primera instancia en estos pacientes que estamos evaluando, que vamos a iniciar el protocolo de estudio, debe estar enfocado en ayudar a diferenciar los síntomas, ya para poder definir si es un paciente que tiene una disfagia orofaringea o síntomas esofágicos. Por ejemplo, la dificultad para eliminar las secreciones o a pasar el bolo alimenticio más allá de la boca o los accesos frecuentes de tos cuando el paciente está empezando a comer, pues nos pueden orientar a que probablemente la disfagia sea de un origen orofaringio y las disfagias orofaringeas sugieren que el problema puede ser un problema neurológico. Sin embargo, el paciente presentó una constelación de síntomas que nos sugerían que fuera más que nada una disfagia esofágica. La dificultad para tragar alimentos sólidos, que ha progresado con el tiempo a líquidos, generaría la preocupación de algunas cuestiones como estenosis, un anillo esofágico que está impidiendo el paso de los alimentos o un tumor maligno. Por otro lado, el inicio repentino de disfagia intermitente, tanto para sólidos como para líquidos, generalmente pues nos hablaría de un problema o un trastorno de la motilidad del esófago. Por eso, cuando se obtienen los antecedentes de síntomas esofágicos, es crucial determinar la progresión de la dificultad para tragar, así como también cómo se relaciona este problema con los sólidos, con los líquidos o con ambos. Entonces, tratando de distinguir los síntomas del paciente o este paciente específicamente, nos orientan más hacia un problema esofágico más que orofaringio, sobre todo por las características y el cuadro clínico que presenta. Eh, por el inicio abrupto de los síntomas intermitentes, tanto a sólidos como para líquidos, además del dolor torácico subesternal, el primer estudio que se realizó en este paciente fue descartar enfermedad cardíaca, sobre todo porque tiene antecedentes de enfermedad coronaria, entonces se realizaron biomarcadores cardíacos, electrocardiograma y prueba de esfuerzo farmacológica, los cuales todos salieron dentro de parámetros normales, por lo que se descartó una causa cardiovascular o isquémica coronaria. Al descartar el problema cardíaco, el segundo paso fue realizar una endoscopía. La endoscopía se realizó al paciente y se mostró una mucosa esofágica normal. No se encontraron tumoraciones u obstrucciones, no había evidencia de enfermedad ulcerosa péptica, ni tampoco algo que nos orientara hacia alguna compresión extrínseca del esófago, que no es el mejor estudio, pero no nos dio
ningún dato al respecto. Entonces, lo que nos llevaría a la pregunta uno con el caso clínico de nuestro paciente, porque pues, generalmente este tipo de pacientes, pues siempre nos estamos preguntando, pues bueno, ¿cuál será el diagnóstico? ¿Cuál es el mejor paso a seguir para el paciente? De acuerdo a los resultados que vamos obteniendo junto con los antecedentes y el cuadro clínico del paciente, tenemos que ir haciendo conjeturas en cuanto al diagnóstico, el tratamiento y el pronóstico del paciente conforme va avanzando el caso. Entonces, es lo normal que hacemos en todos los casos de nuestros pacientes. La primera pregunta en este caso sería, una vez descartada la obstrucción con endoscopía digestiva alta, ¿cuál debe ser el siguiente paso en la investigación de la disfagia esofágica? Número uno, un registro de pH de 24 horas. B, esofagografía con bario. C, trago de bario modificado. D, tomografía computarizada de tórax. Cuando la endoscopía alta es negativa y se han descartado causas cardíacas y enfermedad por reflujo gastroesofágico, se debe considerar que muy probablemente el paciente esté cursando con un trastorno de la motilidad esofágica. Entonces, con los datos que tenemos hasta ahorita con el paciente, ¿cuál sería la posibilidad o cuál sería el siguiente paso a seguir? Paciente de 71 años de edad que tiene antecedentes de importancia, tabaquismo, enfermedad coronaria isquémica, inicio de 9 meses de evolución de los síntomas de una manera abrupta, que ha sido intermitente entre sólidos y líquidos y que se acompaña de dolor torácico y epigástrico. Estudio coronario negativo, estudio endoscópico prácticamente normal, aunque sí se tomaron biopsias, que hasta en estos momentos no teníamos los resultados, que más adelante les diré cuáles son los resultados de las biopsias obtenidas en el estudio endoscópico, pero ¿cuál sería el siguiente paso? Hasta ahorita, en estos momentos, ¿cuáles serían nuestras posibilidades diagnósticas? Vamos a revisar rápidamente cada una de las opciones que les puse en la pregunta. Vamos a empezar con la esofagografía con bario. Es un estudio que se realiza por medio de fluoroscopio para evaluar la fase esofágica a la de la devolución. En la diapositiva les estoy poniendo un ejemplo de cómo se ve el esofagograma con bario. Es un estudio que requiere que el paciente trague una solución espesa de bario y una pastilla de bario de 13 milímetros bajo el análisis del video. Este estudio sobre todo es importante en las primeras etapas de la investigación, en las primeras etapas del protocolo de estudio, si estamos sospechando de disfagia esofágica, porque nos puede revelar pues, varios datos. Número uno, estrechamiento de la luz esofágica, que encontremos alguna obstrucción o estrechamiento, un anillo esofágico en el paciente. Que no hayamos detectado o que no hayamos encontrado mediante el estudio endoscópico, así como ver la tasa de vaciado del esófago, por lo que nos puede dar pues varios tips para el problema que nuestro paciente en específico tiene. ¿Qué es el trago de bario modificado? Pues lo mismo, pero lo realizamos con ayuda de un patólogo del habla y solo se muestra desde la orofaringe hasta el esófago cervical. Por lo tanto, sería la mejor opción para valorar a pacientes que hayan tenido pues algún problema de aspiración, que si bien fue el caso de nuestro paciente después de la laminectomía que le realizaron, pues los datos los cuadros clínicos que nos presentaba, la mejor opción quizás sería una esofagografía normal, para ver la dismotilidad gástrica, la dismotilidad esofágica o la obstrucción mecánica. La prueba de pH podría ser útil, sobre todo en aquellos pacientes en los que estamos sospechando que curse con una enfermedad por reflujo gastroesofágico, pero la verdad es que no sería la siguiente opción en un paciente que estamos estudiando, pues, disfagia. Y la tomografía computarizada podría ser útil para evaluar la compresión extrínseca del esófago, pero no sería el siguiente paso a seguir en este paciente. Por la facilidad, por los datos que nos puede proporcionar, el siguiente paso o la opción más adecuada en este paciente específicamente sería el esofagograma con bario. Este es el estudio que se realizó al paciente. Se le realizó el esofagografía con bario que reveló contracciones terciarias en el esófago, tanto medio como distal, con un ligero estrechamiento del esófago cervical inferior. Como vemos en la figura, que es la figura del paciente o el estudio que se realizó al paciente, se mostraron varias contracciones terciarias. Las flechas que se encuentran en la diapositiva, podemos ver las contracciones terciarias en el esófago distal. Recordando el tipo de contracciones que nosotros presentamos de manera normal, hay que recordar que las contracciones primarias se provocan cuando se inicia una deglución, es decir, cuando se impulsa el bolo alimenticio a través del esófago. Las contracciones secundarias, como su nombre lo dice, son las que vienen después de esta y es cuando hay una distensión esofágica para mover todo el contenido esofágico restante desde el esófago torácico. Entonces tenemos las primarias y tenemos las secundarias. Las contracciones terciarias, a diferencia de las secundarias, son anormales.
no propulsoras y espontáneas en el cuerpo esofágico que se inician incluso si el paciente no está deglutiendo, no está tragando. Entonces, en este paciente en específico lo que encontramos fueron contracciones terciarias, es decir, contracciones anormales en el esófago, tanto en la porción media como en la porción distal. La pregunta que continuaría o la siguiente pregunta va en relación a lo que nosotros encontramos en las biopsias cuando se realizó endoscopía. Nos reportaron el estudio histológico de las biopsias del esófago medio y distal y nos reveló que había 5 eosinófilos por campo de alta potencia. Con los datos que tenemos del paciente hasta ahorita, los antecedentes del cuadro clínico, los estudios que hemos realizado, incluyendo la esofagografía con vario, podríamos decir que el paciente cumple criterios para esofagitis eosinofílica, recordando que tenemos el estudio histológico de las biopsias con 5 eosinófilos por campo de alta potencia. Pues bueno, la respuesta sería no. Tener eosinófilos en el esófago no es suficiente para que nosotros podamos decir que se diagnostica como esofagitis eosinofílica. Este caso en particular fue tema de debate con algunos residentes cuando obtuvimos el resultado de la histología porque se aseguraba o se dejó como diagnóstico presuntivo que el paciente estaba cursando con una esofagitis eosinofílica, incluso se llegó a poner en algunas notas o en algunos censos. Sin embargo, con la revisión con el resto de los especialistas con gastroenterología, pues se habló sobre los criterios diagnósticos de un paciente con esofagitis eosinofílica y se descartó ese diagnóstico, por lo menos en este punto de la evolución o en este punto del protocolo de estudio, porque los eosinófilos también son comunes en pacientes con ERGE. Y si nos metemos a revisar cuáles son los criterios diagnósticos para tener un paciente con esofagitis eosinofílica, pues nos hablan de que pues, es una enfermedad esofágica crónica, inmunomediada con inflamación histológicamente predominante de eosinófilos, pero como nos comentan en las guías de gastroenterología del American College of Gastroenterology, que hay unas guías específicas para el diagnóstico y manejo de pacientes con esofagitis eosinofílica, nos comentan que se tienen que tener por lo menos 15 eosinófilos por campo de alta potencia. Y nos comentan en estas mismas guías que el diagnóstico se basa inicialmente en los síntomas y en la apariencia eosinofílica, no solamente en hallazgos aislados histológicos y que ni siquiera cumplen los criterios propiamente dichos. Al investigar una posible esofagitis eosinofílica, se recomienda obtener 2 a 4 muestras de al menos 2 ubicaciones diferentes del esófago, en el proximal y distal, porque los cambios inflamatorios pueden ser irregulares. Pero hasta ahorita, en efecto, la endoscopía no tenía datos característicos macroscópicos de una esofagitis eosinofílica, no tenía el cuadro clínico propiamente dicho de una esofagitis eosinofílica y no cumplía criterios histológicos para diagnosticar este tipo de problema. Entonces, lo que nos lleva a la pregunta 3 y lo que nos preguntan, pues entonces, si no es eso, ¿qué es? ¿Cuál es la causa más probable de la disfagia de este paciente hasta el momento que llevamos el protocolo de estudio? Esofagitis eosinofílica, acalasia, espasmo esofágico, compresión extrínseca o cáncer de esófago. Pues número uno, como las que ya comenté, la esofagitis eosinofílica causa síntomas característicos que incluyen dificultad para tragar, dolor torácico que no responde a la terapia antisecretora y regurgitación de alimentos no digeridos. Sin embargo, como discutimos o como les acabo de comentar, no cumplía con los criterios diagnósticos en el estudio histológico, por lo que hace poco probable que el paciente esté cursando con esta enfermedad específicamente. Número 2, acalasia. Generalmente nosotros para hacer el diagnóstico de acalasia observamos algunas características propias de la enfermedad en la esofagografía con vario. Por ejemplo, hay una imagen muy característica de esta enfermedad que se le conoce como pico de pájaro, en donde hay un estrechamiento distal del esófago hasta la unión gastroesofágica y pues no se evidenció este problema en el paciente. La esofagografía con vario no mostró esta imagen. También el esofagograma nos puede detectar si existe un estrechamiento, una compresión extrínseca, una malignidad esofágica o un estrechamiento distal, y ninguna de las dos cosas lo encontramos, por lo que la compresión extrínseca o el cáncer de esófago también hacen poco probable que sean los diagnósticos en este paciente. En vista del inicio abrupto de los síntomas relacionado con sólidos y líquidos, con asociación de dolor torácico atípico, la principal preocupación debe ser el espasmo esofágico, por lo que la posibilidad diagnóstica en este paciente es espasmo esofágico, lo que nos lleva a la pregunta número 4.
¿Qué estudio solicitaría a continuación para dilucidar mejor la causa del trastorno esofágico del paciente? Es decir, hasta estos puntos en los que ya descartamos prácticamente que se trate de una esofagitis eosinofílica, que no se trate de acalasia, que muy probablemente se trate de un problema de motilidad esofágica. ¿Cuál sería el siguiente paso a seguir en este paciente en específico? A. Manometría esofágica de alta resolución. B. Esófago-gastroduodenoscopía con ultrasonografía endoscópica. C. Prueba de pH e impedancia de 24 horas. D. Cápsula de motilidad inalámbrica. Vamos a revisar las opciones, sobre todo la principal, en este caso sería la manometría esofágica. ¿Qué es la manometría esofágica? Este estudio se utiliza para evaluar la función y coordinación de los músculos del esófago, como en los trastornos que estamos sospechando en este paciente de motilidad esofágica. La manometría de alta resolución es el estándar de oro para evaluar la movilidad del esófago. Es apropiado para evaluar la disfagia o el dolor torácico no cardíaco sin evidencia de obstrucción mecánica, ulceración o inflamación. En la diapositiva estoy poniendo una imagen de ejemplo de cómo se realiza la manometría y que consiste en pasar una sonda con sensores de presión a través de la nariz, se va descendiendo hasta el esófago, hasta el nivel del esfínter esofágico inferior. A medida que el paciente va deglutiendo o va tragando, la sonda va a detectar estas ondas de contracción y se van a graficar para poder evaluar la función motora del esófago. Este es un ejemplo, no es del paciente, pero es un ejemplo de una manometría esofágica de alta resolución. Se diferencia de la manometría normal o la habitual a que tiene más sensores de presión. Tiene hasta 36 sensores a diferencia de los 7 a 12 habituales que la manometría habitual tiene. Y se grafican en una imagen como las que les estoy enseñando. El eje vertical muestra la longitud a lo largo del esófago y el eje horizontal representa el tiempo. Y el código de los colores representa la presión. Mientras el azul es el de baja presión, el rojo es donde se lleva a cabo mayor presión en el esófago. Cuando nosotros realizamos una manometría, nos va a ayudar a clasificarlo, nos va a ayudar a discernir cuál es el problema que el paciente tiene. Estas guías, las guías actualizadas, se actualizaron en el 2020 y se le conocen como los criterios de Chicago 4.0. De acuerdo a este sistema, los trastornos de la motilidad esofágica se van a agrupar según la relajación del esfínter esofágico inferior y luego se van a subdividir según el carácter del peristaltismo. Es como les estoy poniendo en la diapositiva, si pueden ver la clasificación: desórdenes en la unión esófago-gástrica, tipo 1 acalasia, acalasia tipo 2, acalasia tipo 3, desórdenes de la peristalsis, ausencia de la contracción, espasmo esofágico distal, y nos pone ahí la definición y los criterios diagnósticos para poder definir y clasificar el problema de la motilidad gástrica en nuestro paciente. Las otras opciones que les puse en la pregunta, recordando, manometría, la endoscopía con ultrasonografía endoscópica, prueba de pH impedancia de 24 horas o cápsula de motilidad inalámbrica, ¿serían útiles o lo podríamos realizar en nuestro paciente? Pues la verdad es que la endoscopía con ultrasonido endoscópico no sería apropiado en este momento específicamente en nuestro paciente porque hay poca sospecha de una masa extraluminar o extraesofágica que necesite ser investigada. No tenemos hasta ahorita nada que nos hable sobre algún tipo de compresión extrínseca. Un estudio de pH e impedancia de 24 horas, pues bueno, sería útil para demostrar la cantidad de ácido al que está expuesto el esófago en pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico. Sin embargo, pues el paciente no tiene síntomas propiamente dicho de acidez estomacal o regurgitación. Por lo tanto, este estudio no sería del todo útil en nuestro paciente, sería gastar recursos, gastar tiempo, ponerlo a más tratamientos invasivos, porque también hay que utilizar una sonda, entonces no sería útil y no nos daría más datos acerca del problema de nuestro paciente. Una cápsula de motilidad inalámbrica pues podría ayudar a investigar la motilidad gástrica y del intestino delgado y quizá podría llegar a ser útil más adelante en la evaluación del paciente, pero el siguiente paso a seguir no sería lo más ideal, además de que no lo realizan en cualquier lado, son en sitios especializados y no todos tienen la posibilidad de realizarlo. Esta es la manometría del paciente.
Se realizó una manometría de alta resolución y los resultados revelaron una presión de reposo normal en el esfínter esofágico inferior y relajación completa en todas las degluciones. El cuerpo del esófago demostró contracciones prematuras en 90% de las degluciones, prácticamente en todas las degluciones hubo contracciones prematuras y estos hallazgos fueron consistentes con el diagnóstico de espasmo esofágico distal. Esta sí es una manometría, esta es real del paciente, se mostró espasmo esofágico distal y contracción prematura con una flecha, con una latencia distal, que es la flecha negra, inferior a 4.5 segundos. Esta es la imagen de un espasmo esofágico distal o correspondiente a un espasmo esofágico distal. Lo que nos lleva a la pregunta número 5. ¿Cuál de los siguientes es el tratamiento médico adecuado para el espasmo esofágico? ¿Cuál de estas opciones se tendría que darle al paciente para mejorar los síntomas y mejorar el espasmo esofágico? Sin embargo, sí es importante que se pregunte al paciente cuál es el síntoma predominante para poder establecer una terapéutica o una terapia que sea ideal para el paciente. Y tomando en cuenta el resultado de todos los estudios que tenemos hasta ahorita, el espasmo esofágico, pero cuál es su principal molestia. Y tomando en cuenta eso, poder decidir cuál sería el mejor tratamiento. Bloqueadores de los canales de calcio, nitratos, hidralacina, inhibidores de la fosfodiesterasa 5 o todos los anteriores. La pregunta es que todos se han utilizado para tratar el espasmo esofágico distal, así como otros trastornos de la motilidad esofágica hipercontráctil. Están ampliamente estudiados, de hecho, si ven la bibliografía que estoy poniendo en la diapositiva, son estudios del 91, del 87, de 1990. Está ampliamente estudiado, se conoce bien cuáles son los efectos de este tipo de tratamientos en el espasmo esofágico y los bloqueadores de canales de calcio han demostrado ser efectivos en ensayos controlados aleatorizados. El diltiazem es una de las opciones, a dosis de entre 60 y 90 miligramos, y el nifedipino de 10, 20 o inclusive los de liberación prolongada de 30 miligramos, dependiendo de cuál utilicemos, si son los de 10 miligramos 2 o 3 veces al día, si son de 30 miligramos establecer un poquito menos la dosis, pero son igual de útiles. Aunque diferentes fármacos de esta clase tienden a relajar el esfínter esofágico inferior, pues una de las cosas que no se ha tomado en cuenta es que al realizar este efecto podemos provocar que el paciente empiece también con reflujo. Es algo que no se ha estudiado bien, no hay estudios muy bien específicos al respecto, pero es una de las posibilidades que al iniciar este tipo de fármacos podemos provocarle al paciente. Nitratos, hidralacina, inhibidores de fosfodiesterasa 5 también han sido eficaces en estudios no controlados, pero por lo menos yo no encontré estudios o ensayos aleatorizados. Si ustedes tienen algún estudio aleatorizado, doble ciego o algún estudio un poco más grande e importante, por favor háganmelo llegar. Como nuestro paciente presentaba dolor torácico y disfagia, no fue necesario pues un estudio de pH específico y por eso se realizó la manometría y también se inició una prueba con un inhibidor de bomba de protones. Pero también existen algunos otros medicamentos, algunos unos neuromoduladores que nos pueden ayudar sobre todo para el dolor torácico. Y para este tipo de síntomas se ha estudiado la trazodona, que voy a hablar un poquito más adelante al respecto y algunos estudios al respecto, y la imipramina. Entonces, al paciente se le inició un inhibidor de bomba de protones y se le inició nifedipino. Sin embargo, desarrolló pues, una erupción cutánea pruriginosa. Esta no es una foto del paciente, es una muy similar, pero presentó lesiones muy similares. Como la erupción no se impide el uso de otro medicamento de la misma clase, se cambió el nifedipino por diltiazem y se inició a 30 miligramos vía oral 3 veces al día y el paciente comentó que la disfagia mejoró de manera considerable. Sin embargo, continuó experimentando dolor torácico intermitente al tragar. Después de discutir la terapia con neuromoduladores con el paciente no aceptó el uso de medicamentos, no quiso mayor tratamiento farmacológico, lo que nos lleva a la pregunta 6. ¿Cuál de las siguientes opciones le ofrecería a este paciente como alternativa no farmacológica para su dolor esofágico? El paciente está negado a utilizar otro tipo de fármaco, solo aceptó la utilización del diltiazem ante la mala experiencia de la reacción alérgica al nifedipino, tenía sus dudas acerca de algún otro tipo de tratamiento farmacológico, por lo que existen estudios para el uso de alguna de estas opciones: hierba de San Juan, ginkgo biloba, ginseng, extracto de menta, aceite de eucalipto. ¿Existen realmente evidencia que nos ayude a utilizar este tipo de estudios o son placebo?
En la revisión que yo realicé encontré un estudio, sí es un estudio pequeño, es un estudio abierto con solamente 8 pacientes, pero se utilizó 5 gotas de extracto de menta al 11%, que lo venden, al decir en el artículo, y es de venta comercial y que está disponible comercialmente. Y en estos pacientes se utilizaron 5 gotas en 10 mililitros de agua y los pacientes comentaron que disminuía significativamente las contracciones y que resolvía el dolor torácico. Este estudio, si bien es muy pequeño, es abierto, es interesante porque a los pacientes se les realizó manometría antes y después del uso de las gotas de este extracto de menta. Y se encontró en la manometría que realmente había una mejoría en el espasmo esofágico. Entonces sí se objetivizó el efecto de las gotas de menta y se objetivizó realmente que había una mejoría en las contracciones. Entonces está interesante, si bien los autores no hacen una recomendación formal, pues comentan que puede administrarse 10 minutos antes de la comida y que podría ser una opción, sobre todo para pacientes como el nuestro, que ya no quería mayor tratamiento farmacológico y se le podría dar una opción como esta. Traté de buscar algunos artículos más grandes, más serios acerca del uso de este tipo de sustancia en el tratamiento específico, pero no encontré. Este es el único estudio que encontré, que está en el Journal Clinical of Gastroenterology del 2001. No encontré más acá. También si tienen algo al respecto, háganmelo llegar. No hay evidencia a favor o en contra del uso de los otros tratamientos farmacológicos comentados. No encontré nada sobre la hierba de San Juan, ginkgo biloba, ginseng, aceite de eucalipto, los puse hacia al azar, pero la verdad es que no encontré nada al respecto más que del aceite de menta. Lo que nos lleva a la pregunta 7. Si en caso de que el paciente hubiera aceptado tratamiento farmacológico para el dolor torácico secundario a un espasmo esofágico, ¿cuál hubiera sido la mejor opción para el paciente? A. Oxicodona, 5 cada 8, acetaminofén, 650 cada 8, ibuprofeno, 400 miligramos antes de irse a dormir, trazodona, 100 miligramos antes de acostarse, imipramina, 50 miligramos todas las noches a la hora de acostarse, o aripiprazol, 5 miligramos por vía oral todos los días. Como ya les había comentado y adelantado en las diapositivas previas, la trazodona está ampliamente estudiada y sería la más adecuada de estas opciones. De las opciones que les puse sería la opción más adecuada. Este es un estudio trazadona a dosis baja en pacientes sintomáticos con anormalidades en la contracción esofágica. Es un estudio doble ciego controlado con placebo y se encontró que las dosis entre 100 a 150 miligramos todas las noches a la hora de acostarse mejoraban significativamente las puntuaciones de evaluación global del dolor a las 6 semanas. Si pueden ver, es un estudio de 1987 y así hay muchos otros con el efecto de la trazodona en este tipo de pacientes sintomáticos. Otra opción sería la imipramina, 50 miligramos todas las noches a la hora de acostarse y también se ha demostrado que reduce el dolor torácico. Este estudio, por ejemplo, es imipramina en pacientes con dolor torácico a pesar de angiografías coronarias normales. No es específicamente un estudio que se llevó a cabo en pacientes con alteraciones de espasmo esofágico, pero se encontró que servía para mejorar los síntomas torácicos con pacientes con angiografías coronarias normales. Y los autores comentan inclusive que puede ser a través de un efecto analgésico visceral el por qué mejoraban con este tipo de tratamiento. El resto de las opciones que les había puesto para el tratamiento del dolor torácico, como la oxicodona, acetaminofén, ibuprofeno, pues la verdad es que no se han estudiado específicamente para este tipo de pacientes, por lo que no se recomendarían o no hay evidencia para su utilización, pero el que sí debe evitarse a toda costa son los opiáceos. Por ejemplo, la oxicodona no la podemos utilizar, no está indicado en estos pacientes porque los opiáceos propiamente dichos pueden provocar trastornos de la motilidad esofágica como espasmos o inclusive pueden generar acalasia. Entonces sería la peor de las opciones utilizar este tipo de fármacos en estos pacientes. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con el paciente? El paciente disminuyó, la disfagia del paciente disminuyó inicialmente mientras tomaba diltiazem 30 miligramos cada 8 horas, pero volvió a aparecer después de 6 meses. La dosis se incrementó 60 miligramos 3 veces al día durante un transcurso del año siguiente con una respuesta mínima. La dosis máxima es de 90 miligramos 4 veces al día, pero debido a los efectos secundarios de aturdimiento y mareos, el paciente ambulatorio no podía tener pues más de esa dosis que ya estábamos utilizando, de 60 miligramos cada 8 horas. Lo que nos lleva a la pregunta número 8.
Mi filipino presentó reacción alérgica, diltiazem, llegamos a las dosis máximas tolerables para el paciente, la disfagia no ha mejorado. Entonces, ¿cuáles serían las opciones que tenemos con el paciente? ¿Qué terapias endoscópicas son apropiadas para pacientes con espasmo esofágico que no responden a la medicación? A, dilatación Bougie, dilatación con balón, inyección de toxina, colocación de stent de malla expandible o escleroterapia de la mucosa. ¿Cuál de estas opciones podría ser la mejor para el pacientes que no responden a terapia farmacológica? Bueno, pues se han demostrado que las inyecciones de toxina botulínica mejoran considerablemente la disfagia cuando se administran en un patrón lineal. Les estoy poniendo aquí el artículo, uno de los artículos que revisé, tratamiento del espasmo esofágico difuso sintomático con inyecciones endoscópicas de toxina botulínica. Es un estudio prospectivo de largo alcance y por lo menos en este estudio se demostró que había una mejoría considerable. No se ha demostrado que la dilatación endoscópica sea beneficiosa en el contexto de estos pacientes y no hay diferencias en la eficacia entre la dilatación Bougie o la dilatación con balón. Entonces, tampoco es una opción para el paciente. Entonces, ¿qué fue lo que se le hizo a este paciente? El paciente recibió 100 unidades de toxina onabotulínica, 10 unidades cada centímetro, los 10 centímetros distales del esófago. Experimentó una resolución de la disfagia solo con dolor torácico intermitente leve que se controló tomando extracto de menta según las necesidades y los síntomas regresaron aproximadamente un año después de que se realizó la aplicación de la toxina botulínica, pero que respondió cuando se repitió el procedimiento al año. Hasta la fecha está en seguimiento por el servicio de gastroenterología y hasta donde yo sé, el paciente está respondiendo de una manera adecuada. Eh, Sin embargo, existen algunas otras opciones que son más actuales, como por ejemplo la miotomía peroral. Este procedimiento realiza una pequeña incisión en la mucosa esofágica, lo que permite que el endoscopio haga un túnel dentro del revestimiento. Luego se corta el músculo liso del esófago distal y el esfínter esofágico inferior, liberando hacia el músculo espástico, en el espasmo esofágico distal, o en el esfínter esofágico inferior hiperactivo, como en la calasia. Como está en la imagen que les presento en la diapositiva, es un ejemplo de cómo se hace esta miotomía. Es relativamente nuevo para los trastornos de motilidad esofágica y parece que tiene adecuados resultados. De hecho, este es uno de los estudios que se reportan. Es un ensayo abierto después de someterse a una miotomía endoscópica por espasmo esofágico y esófago hipercontráctil. El 89% de los pacientes tuvo un alivio completo de la disfagia y el 92% tuvo una paliación del dolor torácico. Entonces parece ser una opción bastante, bastante buena para los pacientes que tienen este tipo de problema, sobre todo que no están respondiendo al tratamiento farmacológico o que tienen una respuesta limitada o nula con la opción de la toxina botulínica. Parece que es una opción bastante buena. Obviamente no se realiza en todos los hospitales o en todos los medios. Sin embargo, si se está la opción y se encuentran con personal capacitado, me parece que podría ser una opción bastante, bastante buena. Entonces, hasta aquí sería todo. Es el caso clínico de esta semana. Espero que les haya sido de su agrado. Espero que les ayude. Si no están suscritos, suscríbanse. Denme like, déjenme un comentario. Que tengan un bonito día, que tengan una excelente semana.